esta ocasión nos encontramos en el Laboratorio de Física de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Mi nombre es Johnny Mantilla, coordinador del laboratorio. El nombre de la práctica, superficies equipotenciales, la cual estará a cargo de la magíster Malcaidina Cabellos. En el día de hoy, en el Laboratorio de Física, desarrollaremos la práctica de laboratorio superficies equipotenciales. Con esta práctica tenemos un propósito muy especial y es que a partir de un papel que tiene propiedades de un conductor podremos dibujar líneas de fuerza. A partir del concepto de potencial eléctrico podremos describir que es posible dibujar superficies equipotenciales. A continuación vamos a describir los materiales que necesitamos para el desarrollo de esta práctica de laboratorio. En primer lugar, necesitaremos un papel y este papel es un papel de carbono. Es un papel conductor con unas propiedades específicas que cada uno de nuestros estudiantes podrán describir a partir de las lecturas propuestas en la clase de electromagnetismo a cargo del docente. También necesitaremos un lapicero que posee una tinta de plata. Con este lapicero vamos a dibujar un dipolo eléctrico sobre nuestro papel conductor. Es bien importante que tengamos claridad en el significado de un dipolo eléctrico. Recordemos que el dipolo eléctrico es tener una carga positiva y una carga negativa que ellos poseen igual magnitud, pero sus líneas de fuerza son en sentido contrario, es decir, que una es carga positiva y la otra será carga negativa. Nuestro papel conductor estará sobre una base de corcho, la cual necesitamos para el desarrollo de la práctica de laboratorio. Utilizaremos unos taches para la ubicación del dipolo. Tendremos los terminales de los cables conductores, teniendo en claridad que siempre que hablemos de nuestro terminal negativo será el color negro y cuando nos referimos al terminal positivo será el color rojo. Utilizaremos una fuente variable. Esta fuente variable que tenemos hoy en el laboratorio posee un rango de 0 a 25 voltios. Y para registrar esos valores de voltaje que vamos a ir midiendo durante nuestra práctica, utilizaremos nuestro multímetro digital. Este multímetro podemos observar que tiene varias escalas de medición para poder realizar mediciones de corriente alterna o corriente continua, voltaje en corriente continua o en corriente alterna, faradios para medir capacitancia o temperaturas. Lo utilizaremos en la escala de voltaje en corriente continua. De esta manera, pues hemos conocido los materiales que utilizaremos en nuestra práctica de laboratorio. A continuación, vamos a realizar el procedimiento. Para el desarrollo del procedimiento, dibujando superficies equipotenciales, vamos a utilizar entonces nuestros materiales y lo primero que vamos a hacer en nuestro procedimiento será con el lapicero de la tinta de plata, vamos a dibujar nuestro dipolo eléctrico. Es bien importante que la tinta de plata en nuestro lapicero dibuja esferas concéntricas diminutas ubicadas en el papel conductor, en donde tendremos que dejar secar por unos minutos. Lo aconsejable sería entre 2 a 3 minutos, pero recordemos que previamente ya tenemos dibujado nuestro dipolo y ha cumplido el tiempo estipulado para que se seque la tinta de plata. Una vez tenemos dibujado el dipolo eléctrico, entonces vamos a ubicar los taches conductores con el fin que podamos fijar nuestro dipolo eléctrico en la base de corcho. Y de esta manera hemos planteado el fenómeno a partir del cual vamos a buscar dibujar líneas de fuerza eléctrica. En estos momentos estamos ubicando nuestros cables conductores con el fin que podamos definir quién es nuestra carga positiva y quién será nuestra carga negativa. El cable negro representa la carga negativa, que estaría en este lado del papel. Y el terminal de color rojo representa nuestra carga positiva.
Esta información es suministrada de acuerdo a nuestra fuente variable de voltaje, porque con nuestra fuente variable de voltaje se define el terminal positivo de la fuente, color rojo, y el positivo. Una vez definido, procedemos a ubicar el color negro, que sería la parte negativa, para definirlo en nuestro papel conductor. Una vez realizada la conexión, vamos a verificar en nuestro multímetro digital, ubicado en la escala de voltaje en corriente continua, y vamos a definir de nuestra fuente un valor comprendido en el rango entre 0 y 25 voltios para que podamos verificar la cantidad de energía que suministraremos en el papel conductor. De esta manera podemos observar que hemos definido 20 voltios para desarrollar la práctica de laboratorio, lo que quiere decir que nuestro primer parámetro físico medible y cuantitativo son los 20 voltios en la fuente distribuidos en nuestro papel conductor. ¿Cómo verificamos que el voltaje está distribuido en el papel conductor? Porque lo hemos medido con nuestro multímetro digital. De esta manera verificamos colocando los taches. En los taches colocamos los terminales y verificamos el valor del voltaje. Una vez realizado este procedimiento, tenemos listo nuestro fenómeno para proceder a realizar los registros de los voltajes. Vamos a explicarles a continuación cómo nosotros contamos con una réplica del papel negro conductor de carbono y contamos con esta hoja en blanco. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a ir haciendo unas variaciones de voltaje que las vamos a registrar con nuestro multímetro digital. La información se entrega a un transcriptor que va a registrar la información en esta hoja de cálculo, que repito, nos replica la información de cuadrícula que tiene nuestro papel conductor para que podamos definir cómo dibujar las líneas de fuerza que todos sabemos que salen de las líneas positivas y llegan a las líneas negativas, ¿cierto? Entonces, cuando una línea de fuerza sale de la carga positiva y llega a la carga negativa, nos va a permitir dibujar superficies equipotenciales y también dibujaremos las líneas de fuerza. En esta hoja, los estudiantes podrán presentarla en su informe de laboratorio a cada uno de los docentes de la asignatura de electromagnetismo. Pero para nuestro caso y por poder realizar un registro visible a los que hoy nos ven a través de esta videopráctica, el registro en el papel conductor lo vamos a realizar en nuestro tablero. En nuestro procedimiento realizaremos ahora el registro de los datos con los parámetros del voltaje, teniendo como registros medidores el multímetro a partir de la información que nos entrega la fuente de alimentación de voltaje en corriente continua. Primera consideración importante para el registro de los datos. Las propiedades físicas del medio ambiente influyen de manera considerable en el registro de los datos. Es por eso que es fundamental que las manos de la persona operativa en la muestra de los datos no debe interferir en nuestro papel conductor. Solamente debe ubicar en los taches los terminales de nuestro multímetro y vamos a utilizar nuestro multímetro como si fuera un compás. Otra propiedad física bien importante es el tema del medio y las condiciones físicas en el medio ambiente. Por eso, para evitar interferencias en el aire y en cualquier otro medio en el que se encuentran nuestros materiales, vamos a tener en cuenta que nuestro laboratorista está en posición lineal con la fuente y la base donde se encuentra ubicado el papel conductor. Esto nos permite evitar interferencias en el registro de los datos. De esta manera, entonces, vamos a dar inicio teniendo nuestro compás, como lo hemos llamado, y podemos observar que los terminales en el multímetro están, el color negro representa para nosotros la carga negativa
y esa será la aguja de nuestro compás, porque allí estará de manera fija. Nuestro terminal rojo será nuestra otra punta de nuestro compás, en donde vamos a identificar con nuestro multímetro los valores iguales de voltaje. Recordemos que de acuerdo a la teoría vista en clase, cuando identificamos estos valores iguales es lo que hemos llamado puntos equipotenciales, porque tienen el mismo valor de potencial eléctrico. Para esto será fundamental tener en cuenta las cifras significativas de la medida. Por eso, las medidas que registraremos de voltaje serán solamente con una cifra significativa. Un ejemplo sería, si vamos a utilizar como parámetro 3 voltios, encontraremos en nuestro papel conductor todos los puntos donde encontremos 3 voltios. La información que nos suministra la persona que está en nuestro papel conductor la entrega al transcriptor, en este caso sería yo, y lo voy a registrar en nuestro tablero. De esta manera, todo lo que yo registre en nuestro tablero, los estudiantes lo podrán registrar en nuestra hoja con cuadrícula, que será entregada en la clase que desarrollan con nuestros docentes de electromagnetismo. De esta manera, entonces, demos inicio con el primer registro de voltaje. En nuestro tablero tenemos la carga negativa. Entonces, si hay carga negativa y carga positiva, debo tener en cuenta que iniciaré por este lado de la medida registrando mis datos. El primer parámetro de voltaje, entonces, en este momento lo vamos a considerar. Sobre el eje de la X registraremos 2 voltios. Ese es nuestro primer parámetro. Siguiente parámetro. Listo, entonces, hemos encontrado que en los 3 puntos tenemos el mismo potencial. Por eso se llaman puntos equipotenciales, que nos va a permitir construir una superficie concéntrica. ¿Esto de qué manera lo vamos a realizar? Ahora vamos a registrar 2 puntos importantes, que uno estará en el cuarto cuadrante, que podremos ubicarnos en el punto medio entre estos 2 valores, y otro valor que encontraremos en el primer cuadrante, para que sea ubicado en el punto medio entre estos 2 puntos equidistantes de voltaje. Algo bien importante e interesante en esta práctica de laboratorio, que son 2 parámetros físicos diferentes. Johnny nos entrega valores de voltaje que estamos registrando en el papel conductor, pero utilizamos el parámetro de distancia como estrategia dentro de la cuadrícula para encontrar la ubicación de esa cantidad de voltios. De esta manera, entonces, Johnny nos entrega el siguiente dato. Siguiente valor. De esta manera hemos encontrado varios puntos equidistantes que van a permitir que nosotros con línea punteada realizamos el trazo para poder dibujar nuestra primera superficie concéntrica equipotencial. De esta manera, cada uno de nuestros estudiantes
podrán ir realizando el registro de las superficies concéntricas teniendo como parámetro de voltaje 2 voltios. De esta misma forma vamos a buscar otro punto en el cual podamos dibujar otra superficie concéntrica. De esta manera entonces nos vamos a ubicar en el doble del valor de voltaje registrado en la primera superficie. De esta manera, si aquí tenemos 2 voltios, vamos a intentar buscar a 4 voltios nuestra superficie equipotencial. Hemos encontrado que en este punto hay un valor del doble del voltaje. Es bien importante que el doble del voltaje no significa que sea el doble de la distancia. ¿Listo? Entonces, ese punto de 4 voltios lo vamos a dibujar allí y vamos a buscar cuáles son los otros puntos en donde también hay 4 voltios que nos van a permitir dibujar otra superficie concéntrica a mi carga negativa. Ahora de la misma forma ubicamos los cuadrantes y nos van a entregar la información. En el cuarto cuadrante donde encontraremos 4 voltios y en el primer cuadrante donde encontraremos los 4 voltios. De esta manera hemos encontrado nuevos puntos equipotenciales con un parámetro de 4 voltios que nos va a permitir dibujar nuestra superficie equipotencial. De esta manera entonces hemos dibujado 2 superficies concéntricas a nuestra carga eléctrica. Teniendo en cuenta las condiciones de simetría, vamos a realizar de la misma forma el mismo procedimiento para encontrar las superficies concéntricas equipotenciales con nuestra carga positiva que estará ubicada con el terminal positivo de nuestra fuente. Teniendo en cuenta las condiciones de simetría en nuestro procedimiento, ahora nos ubicamos en nuestra carga positiva del dipolo eléctrico. De esta manera entonces analizamos en la misma posición en la que utilizábamos para nuestra carga negativa, nos ubicamos para nuestra carga positiva teniendo en cuenta los terminales en el multímetro. Pero debemos verificar que ahora el registro de voltaje puede cambiar. Analizando de esta manera los registros en el multímetro, hemos encontrado que se registran 4 voltios para nuestra superficie equipotencial acá dibujada. Si analizamos el doble del voltaje, encontramos que a 8 voltios dibujamos nuestra segunda superficie concéntrica. De esta manera hemos dibujado 2 superficies concéntricas en cada una de las partes o elementos de mi dipolo eléctrico. 2 superficies concéntricas para la carga positiva
y 2 superficies concéntricas para nuestra carga negativa. Ahora vamos a analizar la segunda parte de nuestra práctica de laboratorio. ¿Qué significa? Que en este plano de nuestro papel conductor lo que buscamos es dibujar líneas de fuerza eléctrica, ¿cierto? Y sabemos que las líneas de fuerza eléctrica salen de la carga positiva, pero llegan a nuestra carga negativa. Utilizando nuevamente los registros de voltaje, vamos a analizar que en este cuadrante, de acuerdo a nuestra carga negativa, vamos a encontrar que entre las 2 superficies equipotenciales, Johnny va a buscar en el papel conductor el valor de potencial eléctrico intermedio entre las 2 superficies concéntricas, esta realizada a 2 voltios y esta que realizamos a 4 voltios. Por simetría encontraremos también en la parte inferior del plano el punto equidistante entre las 2 superficies equipotenciales. De esta manera realizaremos 4 registros para que podamos dibujar las líneas de fuerza. Johnny, entonces regáleme por favor el primer registro en la parte superior de la carga positiva. Ok, entonces hemos encontrado un valor intermedio entre los 2 voltios y 4 voltios. Siguiente valor. Siguiente registro en la parte superior. Debemos tener en cuenta que vamos a buscar el doble del valor registrado y vamos a intentar buscar este registro en nuestro multímetro, y lo que hace Johnny en el papel conductor es ir variando la posición del terminal para poder encontrar este valor. ¿Y el que encontramos cuál es, Johnny? En la parte superior. Para la parte inferior encontraríamos ¿qué valor de registro para el voltaje? Cumpliendo la norma, en la parte inferior, en el espacio, en el quinto espacio vertical de la Y y en el séptimo espacio horizontal de la X, un valor de 7 voltios. De esta manera, entonces, vamos a organizar cómo será posible, uniendo los puntos desde nuestra carga negativa, unida a 3 voltios, pasando a 7 voltios y llegando a la información de registro del otro lado por simetría, vamos a construir en unos momentos nuestras líneas de fuerza eléctrica. De esta manera, en nuestro procedimiento, podemos analizar que a través de una estrategia en la cual hemos dibujado con líneas punteadas 2 superficies concéntricas, que son superficies equipotenciales en cada una de nuestras cargas eléctricas, las vamos a utilizar para que, teniéndolas como parámetro entre ellas, hemos registrado los puntos de valor de potencial eléctrico que hasta ahora hemos mencionado, que los podemos observar en el tablero, para que podamos unir con una línea continua nuestra línea de fuerza, teniendo claridad que la línea sale de la carga positiva, es decir, que de este terminal positivo empezaremos a dibujar nuestra línea continua y va a ser nuestra línea de fuerza eléctrica que llegará a la carga negativa. De esta manera, uniendo los puntos de 6 voltios, 12 voltios, y de manera simétrica a los puntos con 7 voltios y 3 voltios, llegamos a nuestra carga negativa. Y esa sería nuestra línea de fuerza número 1 superior. Teniendo en cuenta el mismo análisis, vamos a dibujar nuestra línea de fuerza eléctrica inferior, uniendo los puntos con la línea punteada, teniendo como parámetro bien importante que si acá está a 5 voltios, al doble del registro encontraremos los 10 voltios.
Por el otro lado de nuestra carga negativa encontramos 7 voltios y 3 voltios para finalmente llegar a la carga eléctrica. De esta manera hemos dibujado 2 líneas de fuerza eléctrica que nos permite analizar nuestra práctica de laboratorio realizada el día de hoy. Varias conclusiones. Utilizamos el concepto de potencial eléctrico para poder dibujar superficies equipotenciales, comprobando que hemos encontrado valores en los que son puntos iguales de potencial en nuestro papel conductor. Las propiedades físicas del papel y de la tinta de plata, cada uno de los estudiantes harán su análisis con los docentes